Buenas tardes, ¿cómo están? Qué grato estar nuevamente con ustedes. El día de ayer creo haber avanzado todo lo que había que hacer, lo que les había prometido, y he recibido algunos mensajes que los resolvimos también ayer, y a lo largo de la jornada de día he recibido una serie de consultas, de preguntas que vamos a ir viéndolas hoy día en esta última sesión. Bien, voy a comenzar hoy día con una revisión y algo muy práctico. Es decir, vamos a hacer redacciones, vamos a intentar redacciones, ¿ya? Para esto voy a compartirles una primera presentación. La tienen en pantalla, ¿verdad? Ya. Esta es la presentación que revisamos el día de ayer y una de las primeras preguntas que nos hicimos era, ¿tienes una experiencia transformadora para referirte a ella? Algunos maestros me preguntaron, licenciado, esto que le voy a, que ha empezado a redactar, ¿está bien? ¿Es una experiencia transformadora? Y revisando el documento, pues me encontré que no era una clase normal. Entonces el maestro me consulta y me dice, ¿y ahora qué hago? Entonces le dije, podrías recurrir también a este menú para poder más o menos encontrar una similitud con lo que tú has hecho. El maestro había trabajado, como todos nosotros, en educación virtual, aun cuando ayer ya les mencioné que no era necesario hacerlo. Puede referirse a una experiencia de aula que ustedes han desarrollado y que les parece interesante compartir. Entonces, el maestro había trabajado en educación virtual, tal como todos lo hicimos, y la experiencia que más próxima estaba hacia la suya era esta de la visita virtual. Él había recibido, en una de sus sesiones decidió hacer una especie de entrevista a un amigo, según él, ¿no? Era un otro maestro. Y los chicos tenían que hacer una serie de preguntas después de la exposición de ese su amigo y para luego sacar conclusiones. Entonces, este tema de la visita virtual para el desarrollo de la capacidad de expresión oral, en ese caso sería. Entonces, el maestro, cuando le di la relación o le di la conexión con este tema, pues inmediatamente se puso muy contento y empezó ya a trabajar. A veces los maestros desarrollamos experiencias que pasan desapercibidas, pero que en algún momento es posible que puedan convertirse en unos buenos relatos sobre lo que ha acontecido en el aula. Es bueno tener un menú y ayer les he enviado también otro menú en Word para que ustedes puedan, que es mucho más sencillito, no es como este de educación virtual, para que ustedes puedan hacer buscar alguna similitud con los títulos de las estrategias que están mencionadas en esta tabla. También es posible que ustedes las puedan usar. A buen entendedor, pocas palabras. El día de ayer también les dije que era necesario trabajar sobre un tema, un título. Y puse como ejemplo un podcast, que les he explicado que es un podcast como estrategia para aprender a escuchar. Los niños ya no escuchan.
Les expliqué lo que los niños viven en otra generación, son de otra generación, son una generación audiovisual. Y pretender que ellos tengan nuestras actitudes y comportamientos es muy complicado. Pretender de que ellos lean con la misma intensidad que nosotros lo hacíamos no es posible. Y pretender que ellos escuchen como nosotros escuchábamos. Desde muy pequeños nos enseñaron a cerrar la boca cuando alguien hablaba. Hoy es muy complicado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una libertad mayor a la que nosotros teníamos. Entonces, los niños de hoy no escuchan y el nivel de comprensión baja. Entonces, he utilizado un podcast que es, les dije que era esta herramienta. El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que se lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman, el tiempo es eternidad. ¡Wow! Es un hermoso pensamiento. Entonces, este podcast son registros o grabaciones sonoras que las envío para que mis estudiantes puedan escuchar y mejorar su capacidad de comprensión. Bueno, ya está. Eso es lo que hice ayer. Y en lo que corresponde ya al desarrollo, a la descripción de la experiencia transformadora, ¿ya? Establecimos que la experiencia tiene 4 cuerpos y que cada cuerpo está en función a una pregunta, ¿ya? Que habría que resolver para poder aquí está. Describa la experiencia transformadora según el subsistema bioámbito que corresponda en educación regular, alternativa y especial. Y yo les había explicado de que no creo que haya un maestro que tenga el título o la idea de su experiencia e inmediatamente la redacte. Después, si así lo hiciera, tendría que nuevamente revisar y revisar, etcétera, para poder darle coherencia a la redacción. Entonces he recurrido a un método, al heurístico, se llama así método heurístico porque se basa en preguntas. Y ahí estaban planteadas todas las preguntas que ustedes tendrían que responder para empezar la redacción. Esta metodología les facilita enormemente, porque no hay que estar pensando mucho. No hay que pensar en la redacción, sino hay que pensar en responder adecuadamente estas preguntas. Y cuando tengan las respuestas, que por cierto les dije que estas respuestas fueran lo más amplias, lo más explicativas posible, pues ya estarían en condición de poder haber avanzado en esto de la redacción de la experiencia transformadora. Por experiencia les digo que los maestros se traban mucho en el título, piensan demasiado en el título y eso les pone nerviosos. Y cuando se les dice ya redacta, a ver, ahí está la pregunta, vamos, describe la experiencia, y uno no sabe por dónde comenzar. La verdad de las cosas lo digo por experiencia. He sido tutor durante muchos años. Entonces, este método heurístico les va a facilitar enormemente. Bien, ayer avanzamos eso. Ahora vamos a revisar en la práctica y luego voy a darles los últimos consejos para que ustedes puedan tener, si es posible, hasta el día de mañana, lunes, ya su experiencia transformadora, descrita o redactada de manera tal que tengan todavía un lapso pequeño de tiempo para revisar y darle los últimos toques. Ahora,
Voy a compartir otra presentación. He aquí las preguntas que fueron formuladas, las preguntas que se hicieron. ¿Ya? Y acá tengo, voy a verlas ya, las preguntas del primer cuerpo, de la descripción de la experiencia transformadora. Dice, ¿cómo se realizó la planificación del PSP? Tendrían que ustedes referirse al PSP necesariamente porque ustedes saben que el elemento curricular que rige todo lo que se hace en una gestión es un PSP, o sea, un plan socioproductivo, la planificación sociocomunitaria productiva. Y todos los años hemos estado adoptando un PSP, ¿no es cierto? Entonces, debería ser el primer punto de referencia. Pero este año no se olviden de que el PSP se convirtió en un plan de contingencia, el de la prevención de la violencia. Entonces, ¿cómo se realizó la planificación del PSP? Aquí da muchas posibilidades, muchas. Unos pueden referirse a cómo lo hicieron en un taller con la ayuda del director, en una convocatoria, etcétera, etcétera. Otros podrían referirse a la parte física del PSP, es decir, tal vez a la organizativa y otra a la física. El plan lo discutimos en un taller y el plan de contingencia educativa, etcétera, etcétera, y nosotros en conjunto decidimos adoptar las siguientes estrategias para esta gestión. Esas estrategias nos van a dar lugar a nuestro plan anual, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay muchas ópticas, muchos puntos para poder responder. Entonces vamos a ver esta redacción. A ver. Dice, cuando comenzamos la gestión escolar, todos pensamos que sería una gestión escolar más. Ayer les dije, redacten de la manera más libre posible. No se fijen ni siquiera en la ortografía, ni siquiera en la sintaxis. E incluso pueden cometer errores como redundancia, solapación, etcétera, etcétera. No hay problema, ¿ya? Pero los cambios fueron llegando. El primer cambio fue relacionado con el PSP. Este fue sustituido por el Plan de Contingencia Educativo, Prevención de la Violencia Escolar, a partir del cual fuimos elaborando el plan anual trimestralizado y los planes, ¿no? Y los planes aquí de desarrollo curricular. Una gestión que parecía no ser del todo normal. Fue cuando llegó a nuestras vidas la pandemia y con ella la transformación de nuestras vidas. En principio todo fue incertidumbre, pues el tiempo de cuarentena pasaba y pasaba. Fue cuando el ministerio decidió ingresar en la modalidad virtual con las consecuencias que ya vivimos. Se ha aludido al plan de contingencia, pero ya se insertó el tema de la pandemia. Se redactó desde una experiencia personal como docente. Y punto. ¿Responde a la primera pregunta? Pues sí. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se aplicó la planificación anual bimestralizada? Cuando comenzamos a vivir la experiencia de la educación virtual, lo primero que detectamos fue que el ritmo de aprendizaje no sería el mismo que en la modalidad presencial. Los factores económicos y tecnológicos no lo permitirían. En algún caso teníamos hasta 40 minutos diarios con nuestros estudiantes y en otros nuestros estudiantes no contaban con los equipos necesarios. ¿Por qué estoy leyendo esta redacción que parece muy particular? Porque ustedes, al escuchar o al leer, relacionar con su propia experiencia y hacer suya esta redacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que en su redacción, en la propia, la de ustedes,
hayan obviado algunos puntos y que en esta redacción podrían compartir o podrían extraer o podrían hasta buscar la similitud con su propia experiencia. Por eso que estoy haciendo esta lectura. Y la otra intención es que ustedes vean cómo se han ido respondiendo las preguntas con bastante soltura. ¿Qué adecuaciones realizó en la planificación anual? Esta situación obligó a que la planificación anual tenga que ser reducida. Creo que todos hemos pasado por ese problema. Nos dimos cuenta que los contenidos eran demasiado amplios y que nosotros no íbamos a alcanzar a desarrollarlos. Esa ha sido una de las razones por las que se cerró la gestión escolar. O sea, se acabó la gestión escolar. ¿Por qué? Porque el tiempo, conscientes de que los contenidos eran imposibles de desarrollar. Los contenidos tuvieron que ingresar en una selección necesaria para cumplir con los contenidos mínimos en lo que resta la gestión. Las federaciones se preocuparon tanto que incluso pueden ustedes encontrar en internet los contenidos de contingencia, los contenidos reducidos, los contenidos mínimos. Otra pregunta. ¿Qué adecuación realizó en la planificación curricular, en nuestro desarrollo curricular? Esta reducción también afectó a la planificación del desarrollo curricular porque las estrategias metodológicas ya no podían tener la profundidad necesaria para completar una unidad temática. Creo que todos estamos conscientes de que en esta etapa ya no era posible desarrollar con la amplitud que lo hacíamos en el aula la práctica, la teoría, la valoración, producción. Sobre todo la producción. Es decir, la producción se ha convertido para muchos maestros en la tarea, el trabajo a realizar. La teoría se ha convertido en el material que vamos a compartir y que ellos tienen que leer, ¿no? Después, la motivación se convirtió en la comunicación. Y la valoración, pues la valoración está insertada dentro de la parte teórica y dentro de la tarea que nosotros compartimos con ellos. ¿Bien? Fíjense cómo se ha respondido cada una de las preguntas. Y estas en realidad son guías para lo que nosotros estamos redactando. Veamos la siguiente. Miren lo que va a ocurrir ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Las preguntas son guía. Y lo que voy a hacer es quitar las preguntas y ya tengo el cuerpo de, bueno, una parte del cuerpo del primer momento que nos han pedido que redactemos. Se trata de la descripción de la experiencia transformadora. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora viene otro tipo de preguntas. ¿Cómo confrontó usted los problemas de la educación virtual? ¿Cómo superó usted los miedos e inseguridades? ¿Qué plataformas, programas y aplicaciones fueron para usted de gran utilidad? ¿Cómo descubre usted el objeto de la experiencia transformadora? Ya. Me pongo en el plano de un maestro que se comunicó conmigo, me dice, yo no estoy haciendo sobre lo que es educación virtual. Yo diría que un 90% va a realizar la experiencia virtual. En ese caso, ¿cómo confrontó usted los problemas en la aplicación de su estrategia? Debería ser la pregunta para aquel que no entra en educación virtual. ¿Cómo superó usted los problemas que generó la aplicación de su estrategia? ¿Qué herramientas pedagógicas utilizó para la aplicación de su estrategia? ¿Cómo descubrió usted el objeto de su estrategia metodológica? ¿Cómo descubre usted su estrategia metodológica? ¿Bien? Hay ligeros cambios en la pregunta para aquellas personas que no están trabajando en la experiencia virtual. Por lo que he podido comprobar, he recibido como unas 20 a 30 llamadas, fueron muchas.
pero la mayoría fueron referidas a la educación virtual, a las experiencias virtuales. Entonces, vamos a ver cómo se respondió. La educación virtual nos presentó muchos problemas en su implementación, problemas de atención, de concentración, de comprensión y sobre todo de control del aula virtual. Lo que les decía ayer, creo que el gran problema que tenemos los maestros en la educación virtual y que creo que es universal es el problema de atención y de ubicación. Nuestros estudiantes concurren a las citas que los maestros establecemos, pero no lo hacen con la formalidad de asistencia a la escuela. Es decir, hacen acto de presencia en algún caso y luego desaparecen, buscan pretextos, etcétera, etcétera. O sea, nadie garantiza que te están atendiendo, que se están concentrando o que están comprendiendo lo que tú quieres transmitir. ¿Mm? Y no tenemos normativa ni protocolos de trabajo en aula virtual. ¿Cómo yo podría establecer un protocolo en una familia que vive en 2 habitaciones y el único espacio disponible es la cocina, comedor que tienen algunos? Muy complicado, muy complicado. ¿Cómo superó usted los miedos e inseguridades en la educación virtual? Esta situación nos creó un estrés laboral. Valdría la pena que ustedes refieran a ese estrés. Creo que todos hemos estado sumidos en ese estrés. El estrés de la pandemia y el estrés laboral para los maestros. Pues si bien contamos con el respaldo de los talleres de capacitación en educación virtual, no contamos con el tiempo necesario para la práctica. En realidad realizamos la práctica en la práctica. ¿Qué quiero decir? Que mientras nosotros pasábamos los talleres de educación virtual, por las mañanas teníamos que entrar en contacto con nuestros estudiantes. Y es así que no, realmente nos ha causado estrés por lo que aprendimos un día antes, teníamos que ponerlo en la práctica. He recibido la experiencia de una unidad educativa en la que los maestros le daban toda la información preparada a la regente o a la secretaria para que ella entre en contacto con los estudiantes. Imagínense aquello. Eh, una solución muy complicada para los administrativos y muy sencilla para los maestros, ¿no? Y yo creo que hemos perdido la riqueza de esta etapa de experiencia. Ahora ya entramos en la descripción de la experiencia. Dice, ¿qué plataformas, programas, aplicaciones fueron para usted de gran utilidad? Comencé contactándome con mis estudiantes mediante WhatsApp. Creo que todo lo hemos hecho mediante WhatsApp. La plataforma de contacto es WhatsApp. Posteriormente lo hice de manera más formal, mediante la plataforma Google Classroom. ¿Ya? Quiero explicarles ahora de que hay la necesidad de tener una plataforma formal. Y las plataformas más estables que yo he podido ver es la de Google Classroom y la otra es del Moodle. Y hay otras más, plataformas gratuitas que tienen mayores ventajas, pero las que están siendo reconocidas como plataformas oficiales, si se quiere, sería el Google Classroom y la plataforma Moodle. Y en orden de utilidad, son magníficas, pero en orden de manejo son muy complicadas desde mi punto de vista. ¿Ya? Pero en su aplicación tuve muchos problemas, pues mis estudiantes en un gran porcentaje no respondieron como se deseaba. Nuestros estudiantes buscan lo más fácil, lo más cómodo, lo más sencillo. Y si comparamos, digamos, la modalidad de interacción,
pues si bien el Google, por ejemplo, te da muchas posibilidades, demasiadas, es una plataforma hermosa, en algún caso queda muy complicada para los estudiantes. Y ellos prefieren más, ¿por qué no me manda por un WhatsApp y punto? ¿Eh? ¿Cómo descubre usted el objeto de la experiencia transformadora? Uno de los problemas que se presentaron en el desarrollo curricular fue el referido a la capacidad de escuchar de mis estudiantes. En esta modalidad saltó esta debilidad que en el trabajo diario de clases pasaba desapercibido. ¡Wow! Esta maestra o este maestro recién detectó que los estudiantes no podían escuchar. Mis estudiantes no lograban captar las instrucciones que les enviaba. Seguramente sus estudiantes le pedían explicación del trabajo que había enviado. En uno de los talleres de capacitación, uno de mis instructores sugirió una forma de comunicación a través de registros de voz. Inmediatamente me puse a pensar en la posibilidad de utilizar esta forma. Investigué las posibilidades técnicas y me encontré con el podcast. ¿Ven? No se ha redactado de manera de presentar inmediatamente el objeto o la experiencia transformadora, sino que se ha dado una especie de antecedentes. Por eso que en la parte superior ya se ha redactado la introducción, los antecedentes. Ahora estamos en el problema objeto. ¿Ya? Entonces, al quitar las preguntas y enlazar los párrafos, pues todo queda ya listo, ya redactado y estamos avanzando en nuestro primer cuerpo, que no se olviden debe tener 2 hojas. Luego vienen las preguntas, ¿qué es y cuál es la utilidad del objeto de sistematización? ¿Mm? Posiblemente la pregunta central, ¿ya? Y a la que responde este primer cuerpo, que es la descripción de la experiencia renovadora, al cual hemos llamado objeto, pues es esta pregunta, ¿qué es? ¿No? Si alguien ha hecho, por ejemplo, un webinar, pues aquí tendrá que declarar qué es un webinar. ¿Mm? Entonces, en algún momento se han posesionado en nuestras cabezas tantos nombres nuevos basados en la tecnología que definitivamente hay algunos que nos parecen extraños o muy comunes y algunos para nosotros. Entonces, este es el momento de describir la experiencia, Y dice así, básicamente el podcast es una grabación que puede ser sonido o video. Bien. El podcast es una producción audiovisual que se utiliza para promocionar un producto, una actividad, un movimiento, etc. Por lo que puedo averiguar, hoy en día todos los emprendedores deberían tener un podcast. Bastante claro, aunque para mi gusto le falta todavía un poco más de redacción para poder entender y comprender bien la idea. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la utilidad del objeto de sistematización? Dice. Claro que no intenté siquiera llegar a ese nivel de producción. Yo simplemente quería realizar grabaciones sonoras de manera que mis estudiantes recibieran periódicamente grabaciones para que ellos al oírlas pudieran aprender a escuchar. Interesante. Ahora sí ya le he captado la idea. En la práctica comencé enviándoles grabaciones con instrucciones de trabajo que tendrían que realizar, aunque no lo podía creer, el nivel de comprensión mejoró. Bueno, esta parte creo que no está bien redactada. A ver, en la práctica comencé enviándoles grabaciones con instrucciones del trabajo que tendrían que realizar. Aunque no lo podía creer, el nivel de comprensión mejoró. Claro, aquí es punto seguido. Eso hay que cambiar. Ya no tenía que explicarles una y otra vez la intención del trabajo. La clave de la aplicación de la estrategia está en que ellos solo tienen que atender un registro de voz y no descifrar algo más complejo como lo es un audiovisual, tal como lo hacemos para darles una tarea, cuando les pedimos que copien de la pizarra las instrucciones. Esta redacción hay que mejorar un poquito para que sea más claro. Yo lo he entendido de que la maestra se dio cuenta de que
recibían instrucciones, pero no las entendían y consultaban demasiado. Entonces ella se sorprendió porque ella descubrió que no sabían escuchar. Entonces, al mandar un registro, una grabación sonora, ella descubrió que era mejor. ¿Por qué? Porque ya no tendría que estar atendiendo a la imagen y nada por el estilo, simplemente escuchar, eso les mejora. Obviamente, cualquier ser, cuando concentra en uno de sus sentidos algo, pues lo hace con mayor eficiencia. Es lo que debería decir esta parte. Entonces, vamos a quitar las preguntas y prácticamente hemos terminado con la redacción. A ver, revisemos. No estaba en esta presentación. Un momento, voy a cambiar. Bien, hemos respondido a estas preguntas. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se aplicó? ¿Qué adecuaciones? ¿Cómo confrontó los problemas? ¿Cómo superó los... ¿Cómo descubre el objeto? ¿Qué es? ¿Cuál es la utilidad? Me faltan todavía tres preguntas. ¿Cómo desarrolló los momentos de aprendizaje? ¿Qué recursos didácticos fueron los que utilizó? ¿Qué adecuación del MSSP se obligó a realizar? Etcétera, etcétera. Bueno, pero hemos visto, hemos redactado, ¿dónde está? Una gran parte, ¿no es cierto? Aquí está, allá y allá. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Que lo podrían ustedes haber redactado manualmente también. También otra técnica que les sugeriría que es buena para la redacción es responder a las preguntas, grabarse, pueden grabarse en su celular, ¿ya? Y luego esos registros, esas grabaciones que han hecho de voz, pues las transcriben. Y si ustedes son muy duchos en esto de la tecnología, pues hay un programa que el sonido lo convierte ya en letra. Para no estar escribiendo. Algunos le tienen mucho miedo a esto de la redacción. Bueno, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería el de llevar a un Word. ¿Qué podrían haberlo hecho en el mismo Word? He dejado una hoja para la carátula. Y aquí comienza la redacción. Entonces, lo que ustedes van a ver ahora, ahí está bien. ¿Ven? Cuando comenzamos la gestión escolar, pensamos que sería, ahora puedo hacer algunas correcciones, una gestión escolar más. Pero los cambios fueron llegando. El primer cambio fue el relacionado con el PSP, que podría hacerlo PSP. PSP. ¡Pum! Ahora aquí pongo un mayúscula y ya está. Este fue sustituido por el plan de contingencia educativo, prevención de la violencia escolar, etcétera, etcétera. Miren, he quitado las preguntas y aquí ya está todo enlazado, todo enlazado. Solamente me he preocupado de darle el formato Arial 12, me he preocupado de darle la extensión 3.3. Por favor, esto del formato, revísenlo bien, ¿ya? Lo van a revisar. Ustedes lo deben tener en la convocatoria. Ahí está el formato. Yo estoy utilizando un formato actual de redacción. Interlineado de 1.5. Ya está. ¿Ven? Todo lo que yo he redactado ya está transcrito. A ver, vamos a ver ahora cuántas páginas tengo. Miren, con las preguntas ya redacté
sin darme cuenta, más de 2 páginas. Y consideren que todavía falta, porque habían 3 preguntas más. Entonces, respondiendo a esas 3 preguntas más, con mucha holgura yo voy a estar sobre las 3 páginas, imagino. ¿Está bien? Bueno, a medida que voy respondiendo a las preguntas y voy redactando y redactando y voy sumando las redacciones, voy a llegar a los niveles que la convocatoria establece. ¿Mm? Ahora vamos a ver esto de la carátula. ¿Qué voy a poner aquí? Esta es la carátula. ¿Ya? Esta es la carátula que me han proporcionado. ¿Eh? Ahí está, Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Educación, Evaluación Comunitaria de Experiencias Transformadoras, datos generales. Aquí dice 2019, pero tienen que poner 2020. Datos generales, título de la experiencia, unidad o centro educativo, año de escolaridad, área de saberes y conocimientos, área de modalidad, donde se aplicó, nivel de aplicación de la experiencia, nivel de aplicación de la experiencia, educación primaria, comunitaria y vocacional. Yo he recogido esta carátula del Ministerio de Educación, pero no me parece la más adecuada. Así que ustedes también consulten y revisen un poco el formato de la carátula. Pero por lo que yo he podido saber es que debe tener hasta aquí Licenciado todos Omar, los... perdón, no se ve nada, solo se ve blanco. Ya, vale, voy a volver a... Ya, espera un ratito. Ahora sí, ¿no? ¿Ya pueden ver? Sí, Sí, ahora sí. ya. Entonces, les decía, yo he sacado un screenshot de la carátula que han colgado en la del Ministerio de Educación. Pero en este momento, mientras yo estoy revisando, me parece que no es la más adecuada. Pero debe tener más o menos esta estructura. Esta estructura es la más coherente, ¿ya? Los datos, yo les sugeriría, eso no les va a causar mayor problema, que lo hagan en una siguiente hoja, en la parte de inicial. Bien, entonces, volviendo a esta. Bueno, ahora ya está todo redactado, hemos quitado las preguntas y ahora solamente nos resta, después que hayamos concluido con toda la redacción y haber colocado la carátula, nos queda poner los títulos y subtítulos, además de hacer lo más importante, que esa es la recomendación que siempre tengo que hacerla a todos los maestros, la corrección de estilo y forma. Es necesario que les corrijan la ortografía, ¿ya? Que corrijan la sintaxis, ¿ya? Los maestros, y, bueno, en general todo el mundo cuando redacta y no tiene mucha experiencia, suele cometer muchos errores. Entre los más comunes son los de redundancia. Repiten y repiten, ¿ya? Hay otros problemas que tienen las muletillas, ¿no? Frases que se les hace muy habituales a los maestros y que las colocan en la redacción, como por ejemplo el cual, dicen, ¿no?
el cual me llevó a tantos, que no es propio, no está bien redactado. Entonces acá yo les haría algunas sugerencias. En lo posible, pueden usar el corrector de ortografía, que eso les va a dar seguridad, no hay problema. Pero en la sintaxis, que es el orden de las oraciones o las frases, yo les recomendaría que pudieran hacer una corrección con alguna otra persona. Con alguien en que ustedes confíen y díganle, a ver, dale una revisada y qué tal. Se van a dar cuenta que esas personas, aunque no tengan mucha experiencia, les van a llamar la atención y les van a decir, deberías decir de este modo, etcétera, etcétera. Están en tiempo suficiente como para hacer una corrección de estilo y de forma. Ludwig les había ofertado en el taller que podíamos hacer una corrección de estilo o una corrección general. Depende de ustedes, pero yo les diría que eso también lleva un poco de tiempo. Así que si lo tienen listo, pues se puede colaborar con aquello. ¿Ya? Bueno, ya está. Hasta aquí me gustaría que si ustedes tienen algunas preguntas que hacer para que luego yo pueda cerrar el taller con otras indicaciones. ¿Hay algunas consultas? Por si acaso no tengo ya habilitada lo del chat, por tanto creo que Ludwig podría ayudarme para leer algunos mensajes y si es que hay alguna consulta, o también puede ayudarnos a interactuar para que al habilitar el sonido alguien pueda hacer alguna consulta. ¿Alguien? Ya pueden habilitar sus micrófonos para las consultas. Hola, buenas tardes. Licenciado Omar. Sí, le estoy oyendo. Buenas tardes, sí, prácticamente mi duda es, yo he practicado, claro que he manejado lo virtual, pero también más ha dado resultado lo de las cartillas, ¿no? Ya. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo estaría haciendo con las cartillas? ¿Me puede dar algún ejemplo, por favor? Ya, claro que sí. En un momento las cartillas se hicieron necesarias. Hay muchos maestros que han utilizado las cartillas para poder incluso contactarse y comunicarse con sus estudiantes ante la imposibilidad de la educación virtual. Y usted que me está oyendo, maestra, va a recibir la grabación de esta sesión y todo lo que yo le digo, trate de redactarlo directamente. Eso le va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, hay algunos maestros, en su caso, que han tenido que entrar en la producción de textos, porque una cartilla en realidad es un texto, ¿ya? Que tiene las connotaciones de un texto sintetizado, porque además del tema o de la lección que se está desarrollando, pues en la cartilla hay instrucciones. Y uno se pregunta, en el texto, ¿hay instrucciones? También hay instrucciones. Es un texto reducido que se ha compartido con los estudiantes. Ahora, ¿qué tipo de problemas ha tenido que confrontar usted para desarrollar la cartilla? Pues una cartilla demora más tiempo en su preparación. No es lo mismo preparar, por ejemplo, un video, una grabación o una instrucción en PowerPoint, etcétera, etcétera, que preparar una cartilla.
Además, el sistema de preparación gráfica de la cartilla es mucho más complejo. Yo podría haber producido en PowerPoint, por ejemplo. Sí, está muy bien, pero una buena cartilla y bien diagramada realmente tendría que ser trabajada en un Photoshop, un Adobe Illustrator, etcétera, etcétera. Los maestros hemos resuelto nuestras cartillas de una manera muy sencilla. En algún caso lo hemos hecho con Word directamente. Y hemos tenido que aprender a colocar gráficos y imágenes, fotografías en el texto, porque no es muy fácil en el Word. ¿Ya? Otros han producido en PowerPoint. En PowerPoint también es más sencillo, pero también es un poco complicado manejar, digamos, los formatos en el PowerPoint. De todas maneras, hemos producido las cartillas. Es una experiencia. Ahora, ahí habría que incorporar cómo hemos hecho llegar estas cartillas a nuestros estudiantes. Hay maestros en el ámbito la educación en el ámbito disperso, en el ámbito rural, pues que han tenido que contactarse con sus líderes de la comunidad para que ellos, a través de los padres de familia, puedan hacer llegar a nuestros estudiantes esas cartillas físicas. Maestros que han recurrido a fotocopias, maestros que han recurrido a impresiones rápidas para economizar, etcétera, etcétera. Pero hay otros maestros que han realizado cartillas digitales. Y que esas cartillas digitales, o sea, esos casi textos, han sido enviados a través del Internet. Que imagino que no debe ser su caso porque usted me dice que no está referido al Internet. Esa es una idea. ¿Ve? Y entre los logros que podríamos mencionar de las cartillas, es que hemos ingresado ya en la producción de textos, en la producción intelectual. Desde mi punto de vista, estamos recurriendo mucho al copy-paste o copiar y pegar, que es buen resultado, pero creo que los maestros deberíamos ya ingresar en la producción total de nuestros textos, desde sacar fotografías, filmar videos, redactar los textos, etcétera, etcétera. Yo creo que de esa manera todos podríamos mejorarnos y nuestros estudiantes estarían más satisfechos. ¿Está bien? Maestra, la experiencia que usted ha desarrollado y con algunas ideas que le estoy dando, pues está lista para ser redactada. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, yo, por favor, buenas noches. Emilén, ¿no? Sí, licenciado, una consulta. Dígame. En mi caso, por ejemplo, yo soy maestra, pero he entrado a trabajar educación superior y ahora estoy trabajando en un instituto. Y nosotros no trabajamos con el proyecto sociocomunitario productivo. ¿Cómo tendría que hacer la redacción de mi experiencia? Este año me toca dar ascenso igual y ahora no sé cómo voy a redactar el documento. No, yo, por ejemplo, es necesario. A ver, sigue. Yo, por ejemplo, trabajo con la materia de Relaciones Humanas en el Instituto de Secretariado Ejecutivo, en la carrera de Secretariado Ejecutivo, y entonces en la materia de Relaciones Humanas lo que he aplicado es hacer unas bitácoras. Las bitácoras son como diarios de campo, y para que los estudiantes registren logros y dificultades de su aprendizaje. Entonces, de esa forma, quiero redactar mi experiencia. Ya, perfecto. Las preguntas que yo te he enviado, si las adaptas un poquito, las focalizas hacia el producto que tú vas a hacer, en este caso bitácora, las bitácoras de estudio, por como ejemplo. Como estrategia didáctica, exacto. Como estrategia didáctica, ¿no? Para valorar el desarrollo en el aprendizaje de mis estudiantes. La bitácora en realidad tiene un sentido pedagógico que nos permite ver hacia atrás, nuestro pasado. Esa es la riqueza de la bitácora, que los estudiantes escriben y dentro de un lapso de tiempo revisan lo que han escrito y se encuentran con la típica, ¿no? Ay, qué tonto que era, ¿cómo lo hacía así tan mal? Dicen, ¿no? Entonces uno ahí ve el avance y nota de que ha aprendido algo. Entonces, yo te lo pondría como bitácora de Dolores, como bitácora
de estudio como, como estrategia metodológica para valorar, así tendría que ser, para valorar el desarrollo del pensamiento o el desarrollo de aprendizajes. Así. Ahora, no necesitas redactar siempre lo del PSP, ¿ya? Porque podrías entrar directamente con la planificación que tú tienes, porque estoy seguro que tú tienes un plan de trabajo, ¿no es cierto? De clase. No hay, claro, plan de clase, pero no tienes PSP. Entonces, directamente entras en la planificación. Yo había planificado de esta manera porque yo soy de la maestra de Relaciones Humanas, etcétera, etcétera. Y de pronto vi necesario de que debería incorporar alguna herramienta que me permita que ellos valoren el aprendizaje, porque muchas veces ellos cumplen por cumplir, algo por el estilo. Y después ya metes toda la chacha de la bitácora de valores que acabo de dar. ¿Listo, Milén? Gracias, licenciado. Entonces lo voy a acomodar las preguntas que usted nos ha dado en la primera hoja para ir formulando mi trabajo. Licenciado, por favor, le voy a enviar a ver si me puede colaborar, por favor, Claro un poco que sí. con el trabajo, porque de Algo verdad algo que quisiera recordarles a todos los maestros, que el orden de las preguntas que les he compartido no siempre debe ser ese. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque también me temo que al responder en el mismo orden, todos estarían en la misma lógica, digamos, descriptiva, ¿ya? Adapten las preguntas, cambien, y en algún caso también omitan algunas preguntas, y hasta ustedes pueden incorporar alguna pregunta que ustedes mismos se hacen para poder ayudarse en la redacción. ¿De acuerdo? perfecto. Bien. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco. Bien, Emilén. ¿Algún otro maestro? Licenciado, Dígame. buenas noches. ¿Cómo Una está, Emilén? consultita. Que obviamente las experiencias transformadoras nosotros ya lo habíamos pasado, ¿no es cierto? Como maestros, Claro. entonces simplemente es cuestión de escribir en Ajá. el mismo orden, quizás, ¿no? Como usted dice, obviando obviamente algunos cuestionantes y tal vez Ya. meter otras preguntas, ¿verdad? Claro. La pregunta sería, no sé si algunos tips para administrativos LICEN, porque requerimos eso también, LICEN, por favor. Algunos tips para... Para administrativos, Licen. Creo que es Ya, diferente sí, las sí, preguntas. Sí, sí, por sí. favor, Licen. A ver, esta mañana, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? Ahora sí. Mire, esta mañana precisamente me llamó un par de administrativos, ¿ya? Entonces, yo les he indicado de que todo lo que yo he podido compartir el día de ayer es lo mismo, solo que en el caso de los administrativos, las exigencias no son las mismas que de los maestros. Es decir, ustedes han sido parte colaborativa de este proceso que hemos vivido. Hubo una persona que me explicó de que prácticamente se había convertido en el intermediario de los maestros, porque los maestros preparaban su material, pero no ingresaban a la plataforma, ningún tipo de comunicación, sino que eran los administrativos los que estaban pendientes de si los maestros, los estudiantes han recibido o no han recibido. Es decir, ustedes han vivido desde otro ángulo la experiencia que hemos pasado y sería bueno que ustedes lo puedan manifestar a través de esta experiencia. De todas maneras, hasta el día de mañana, en la mañana, por favor, les voy a enviar a administrativos y había alguien más pendiente. Creo que era educación alternativa, ¿sí? Administrativos y educación alternativa, una pequeña modificación que les va a ser útil para que ustedes puedan redactar la experiencia transformadora. Ya me comprometo a hacerlo. Entonces, mediante Ludwig, el anfitrión, yo les voy a hacer llegar también para alternativa y para administrativos una pequeña modificación para que ustedes puedan redactar con holgura su experiencia transformadora. Bien, ¿alguien más? ¿Algún maestro que quiera hacer alguna consulta? Lice, buenas noches. ¿Cómo está, Juancito? Quiero, por ejemplo, aquí yo trabajo en el área rural. ¿Ya?
y entonces la cobertura de internet es muy baja. Ajá. Ahora, nosotros, por ejemplo, en mi caso, tuve que preparar cartillas, como anteriormente dijo una maestra, Ya. y entonces tuve que repartir. Yo me fui a la escuela a repartir casa por casa. Como en Ya. el campo también no hubo mucho Ujú. de la, del coronavirus, todo eso, no había muchos casos, y entonces aproveché en esos momentos para repartir. Y justamente tuve también una reunión, Ya. intentamos hacer una reunión mediante WhatsApp, pero no se Ya. pudo, entonces tuvimos una reunión eh, físicamente, separado, siempre Ya. acatando también las prevenciones, ¿no? En Ajá. un campo deportivo donde no eran hartos, 20 personas, y nos coordinamos. Yo trabajo con primero, así es Ya. que los comprometí a los padres de familia para que puedan ayudar, porque los niños no saben manejar también celular. Ese es otro momento, otro caso Sí. también, ¿no? Ujú. Y también no tienen dificultad hasta en la lectura. Entonces, todas esas cositas yo coordiné con los padres de familia, y entonces tuve que hacer seguimiento solamente por el WhatsApp. Mandaba Ya. audios, ellos sacaban fotografía, me mandaban fotografía, así. De esa manera se trabajó, y casi similar. Ahora, ¿cómo sería? Es en la fundamentación donde no hay cobertura de internet. Bueno, No. tendría usted que en este momento, mientras yo voy hablando, anotarse algunas preguntas, aunque creo que van a grabar el taller y usted puede luego revisar este segmentito en el que yo voy a compartir con usted. Inmediatamente usted me habla de las cartillas, ahí inmediatamente yo tengo algunas preguntas que hacerle. Por ejemplo, la primera, ¿cómo ha elaborado usted sus cartillas? Eh, ¿Utilizó algún programa? ¿Recurrió a alguien que le ayude en la diagramación de sus cartillas? ¿O han sido cartillas netamente textuales, no ha habido gráficos, o los ha realizado manualmente, etcétera, etcétera? Es decir, la primera pregunta, ¿cómo ha realizado sus cartillas? ¿Qué tamaño tenía? ¿Qué idea tenía? ¿Cómo ha hecho las instrucciones, etcétera, etcétera? ¿Ven? Ya estoy en la descripción del objeto, la cartilla como estrategia didáctica. Ya. Otra pregunta. Cuando usted decidió repartir las cartillas, ¿cómo lo ha hecho? ¿Ha ido en pie, a pie, en bicicleta, en auto, etcétera? ¿Y cómo ha logrado cómo ha conseguido la ruta para repartir las cartillas a sus estudiantes? ¿Bien? Otra pregunta, ahora le voy a formular. ¿Cómo han recibido los estudiantes? ¿Quién le ha manifestado si estaba bien, estaba mal? ¿Los papás le han agradecido, no le han agradecido? Algunos se han puesto reacios. Ya. Otra pregunta. ¿Todos cumplieron lo que usted les encomendó? ¿Todos trabajaron? ¿Todos los niños respondieron bien? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Otra pregunta. En la reunión que usted tuvo ahí en el Coliseo con todos los estudiantes, ¿ha podido detectar que han habido problemas a tiempo de interpretar la cartilla? Hay algunos chicos que no han entendido algunas instrucciones o no sabían qué hacer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esos problemas, ¿cómo los ha resuelto usted? ¿Ha continuado con las cartillas, etcétera, etcétera? Y una pregunta también que sería importante incorporar es decir, a futuro, ¿qué cambios le haría usted a su cartilla? ¿Qué cambios? Y para que funcione. Imagínense que esta pandemia no pase, ojalá que Dios no quiera, pero que no pase en un año más. ¿Y qué cambios tendría que hacer en la cartilla para que realmente funcione, etcétera, etcétera? O sea, mejor su funcionamiento. ¿Ven? Yo acabo de hacerme las preguntas que todo el mundo se haría y que nos ayudan a describir. Y si usted responde a estas preguntas que acabo de hacerla, pues ya está lista su experiencia transformadora. Ah, el título tal vez tendría que ser, y para usted y para la otra maestra, tendría que ser eh, cartillas, ¿ya? O también se llaman guías de aprendizaje. Sería
creo que todo el mundo lo conoce como cartillas, pero la cartilla es muy amplio el nombre. Yo más bien incorporaría el término de guías de aprendizaje, que creo que es más apropiado, pero usted decide a qué. Cartillas o guías de aprendizaje como estrategia metodológica para desarrollar aprendizajes fundamentales en los estudiantes de tal y tal y tal en tiempos de pandemia. Listo, y ya está. ¿Ya? Y cuando usted tenga algún avance en su redacción, con mucho gusto, obviamente, le voy a poder aportar en algo para que usted eh, complete su redacción. ¿Algún maestro más? Muchísimas gracias, Liz. Para mí un honor, Juancito. ¿Alguien más? Aquí, Buenas licenciado. noches, Ya, licenciado. dígame, Victoria, dígame. Victoria, sí. Licenciado, tengo una consulta. En mi título siempre tengo que mencionar lo que he utilizado. En este caso, yo también he utilizado las cartillas o guías de trabajo. Ya, Bueno, le voy a leer mi título. Quisiera que me ya, a pueda ver. colaborar, por favor. Ya, Mi experiencia como facilitadora en contextos de encierro en situación de la pandemia, sin acceso a herramientas tecnológicas, de educación en el subsistema alternativo del nivel primario. ya. No sé, A ver, ¿tengo que mencionar ahí no, las cartillas, Licen, o...? a ver, solamente le voy a hacer una observación. Está bien el Dígame, título, Lice. pero es muy general, Ya. porque no va hacia un objeto en realidad, algo, a una, el objeto que usted tiene es una cartilla, ¿ya? Entonces usted al decir Sí. mi experiencia en la educación virtual en tiempos de pandemia, bueno, creo que todos han tenido esa experiencia. Entonces valdría la pena cambiar o incorporar el término de cartilla. Mi experiencia con las cartillas allá cobra otra forma. ¿Lo entiende, Victoria? Sí, Licen, estoy Ah, escuchando. mi experiencia con las guías de aprendizaje o las guías que usted les da otro nombre, o con las Ya. cartillas en la educación virtual, en los tiempos de pandemia, en tal lugar y todo lo demás. Es suficiente Eh, incorporar con... Eh, Ajá. como le decía, licenciado, perdón, sin acceso a herramientas tecnológicas, como yo Mantenga. trabajo en contextos de encierro, trabajo en las No, cárceles, claro, entonces, mantenga todo, pero solamente ponga mi experiencia con guías de aprendizaje y todo lo demás lo mantiene usted. Porque los, ya. porque los que van a leer estas estrategias, ahora a todos los maestros les digo, hacen una evaluación de las experiencias transformadoras, sí. Aunque no crean, tardan mucho, pero hacen. ¿Y cuál es el nivel, digamos, de conveniencia para los maestros? Que si es una muy buena experiencia o realmente significa un aporte al MSCP, pues hasta pueden darle el creditaje necesario para que pueda utilizarse también su experiencia. Así que vale la pena de incorporar en el título el objeto para que todo el mundo lea rápido de qué trata. ¿Entiende? Ya, licenciado. De Ya. todas maneras, mañana como nos va a dar una guía para alternativa, le voy a Usted también está en tener que dar una alternativa. llamadita. Ya, no se preocupe, ¿ya? Mil Bien, gracias, licenciado. bien. Me da tiempo más Licenciado, para algunos. quisiera que nos dicte más que nos dé su celular, por favor, licenciado. No, el número de celular no lo tengo. Ya, a ver, voy a ver si estoy con chat. No tengo chat. Tengo aquí ya. Ahí está. No se olviden de que puedo recibir, bueno, Ludwig se comprometió para darles una manita. Ahí está mi celular, pero también tienen que comprender los maestros que hoy día me di cuenta de que había muchas preguntas a las que he resuelto
de algunos maestros, de muchos maestros que me han llamado, pero han quedado bastante conformes. Pero también a veces no puedo responder inmediatamente porque también tengo mis propias actividades. Entonces, sean un poquito pacientes y que les voy a responder, siempre les voy a responder. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Víctor? Dígame. Una consulta. A ver, dígame, Víctor. Disculpe, Lice, yo soy de alternativa. Ya. Y justamente he tenido lo que es elementales con cartillas elaboradas para la psicomotriz, digamos, de los papas de aula, de primaria, y grabados que he tratado de mandar tareas como cuestionario y el avance del tema, digamos, ya, con la elaboración de módulo. Entonces, quisiera tener una pauta, digamos, cómo podría, de cuál... ¿cómo se diría? ¿De cuál sería yo para mi experiencia me daría su opinión? A ver, si le he entendido, usted ha trabajado con padres de familia mediante cartillas o guías, ¿no es cierto? Especialidad. Hola. ¿Usted es maestra de? De educación primaria de adultos de alternativa siempre. Ah, ya. ¿Y ha trabajado con psicomotricidad? Sí, lo que es elemental. Ahora, lo que he trabajado, aplicada a la escritura. Ajá, sí, y lo que es matemáticas también, a la suma y resta. Ya, la primera recomendación que le haría es que no abarque mucho. No abarque mucho. ¿Ya? Es decir, centre su atención en un solo tema, nada más. No vaya. Muchos maestros quieren contar todo lo que han hecho. No funciona así una experiencia transformadora. Solamente vaya un ratito, voy a silenciar esto. A Eugenio le voy a pedir que apague su micrófono un segundito y después le voy a atender. ¿Dónde estamos? Marcela. No vayas a redactar todo. Solamente concéntrate en la parte de psicomotricidad. ¿Ya? ¿Ya? 2. ¿Ya? Imagino que has debido desarrollar algunas actividades de psicomotricidad para la escritura. Ahí también concéntrate en la escritura directamente. ¿Ya? Sí. Los adultos, en educación adultos, prácticamente la motricidad es muy torpe, ¿no es cierto? Sí. Es bien torpe. Entonces, tu estrategia ha sido dirigida para que ellos mejoren, se flexibilicen. Entonces, ahí sería bueno que incorpores el tema de ritmo. El ritmo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Pues contando. Los adultos tienen que escribir contando, porque generalmente los adultos por esa torpeza hacen esto. Apenas escriben, ¿no? Pero si les haces trabajar con ritmo, ya, contando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ellos tienen que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, perder el miedo, eso les ayuda a mejorar su psicomotricidad fina. Entonces, tal vez podrías poner que has trabajado con canciones, contando, etcétera, etcétera, y todo eso lo has traducido en una cartilla. Y además de eso tenías tus cintas de grabación para que ellos puedan trabajar alegres y contando. Esa es una sugerencia que te hago y después de que lo pienses bien, redacta y con la guía de preguntas que vas a recibir para alternativa, pues yo creo que hasta el día lunes ya lo tienes bien resuelto todo. ¿Está bien, Marcela? Sí, ya le hice, gracias. Ya. A todos los maestros, cuando estoy atendiendo estas consultas, algunos maestros deben estar pensando, ay, pero está atendiendo a cada uno, ¿cuándo va a terminar el taller, etcétera, etcétera? Yo les diría que compartir estas experiencias entre nosotros nos ayuda a flexibilizar nuestra mente y rescatar algunas ideas para ponerlas en nuestra propia redacción. Así que tengan un poquito de paciencia. ¿Ya? ¿Alguien más? Creo que ya están todos. Licenciado, alguito más, por favor. Yo, por favor. Quisiera preguntarle sobre
O sea, todo nuestro trabajo tenemos que hacer desde febrero, ¿no es cierto? Y tiempos de pandemia, ¿no es cierto, licenciado? No necesariamente, no necesariamente. Porque lo que siempre en todas las gestiones hay experiencias que comienzan el año pasado y todavía están en vigencia y hay que sistematizar. Es decir, podría ser también una redacción sobre una experiencia que has desarrollado en clase. Claro está que les aclaré que casi todos van a optar por experiencias en tiempos de pandemia. Pero en algún caso, por ejemplo, de alguien que haya podido desarrollar una experiencia, qué sé yo, en la gestión pasada y la ha completado totalmente, pues podría referirse a aquella. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. No es necesario. ¿Alguien más? Bien. Dicen, buenas noches. Magda, dime, a ver, ¿está Cintia? Sí, licenciado. Ya, dime, Cintia, después Magda y ahí termino, ¿vale? Y yo, Licen, por favor, soy de multigrado. Ya, Cintia. Sí, licenciado, Cintia. Licenciado, yo soy maestra de educación física a nivel primario. Yo trabajé con los niños mediante videos. Yo mandaba videos y ellos los realizaban. También mandaba algunos juegos para que ellos los realicen. ¿Ya? No sé si me podría orientar tal vez cómo podría ser el título. Ah, ya. Ahí tendrías que, a ver, ¿te has filmado o has conseguido videos de motricidad gruesa, no es cierto? ¿O psicomotricidad? Yo me filmé realizando los perfecto, ya. Y les has enviado para que ellos reproduzcan, ¿no es cierto? Exacto, y me manden ellos un pequeño video para observar lo que hicieron. Una evidencia. Exacto. Ya, entonces ahí está pues tu tema, ¿no? Puedes abordar desde el punto de vista de que has enviado grabaciones digitalizadas en psicomotricidad gruesa, así tendría que decir, para que ellos puedan desarrollar físicamente, etcétera, etcétera. Pero a mí yo me centraría más en la evidencia. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos en educación física y que muchos maestros han tenido es que les envían hasta Zoom, les cuento, ¿no? Zumba, les envían y todo, y nadie realiza. Pero lo tuyo es interesante porque ellos tienen que mandarte una evidencia de que lo han hecho. Entonces yo le pondría evidencias audiovisuales, evidencias digitalizadas sobre el desarrollo de la psicomotricidad gruesa en estudiantes de tantos. Entonces ahí en la redacción tendrías que poner la evidencia gráfica o audiovisual como forma de evaluación en la materia de educación física. Licenciado, gracias. ¿Ya? Está bien, ¿no? Sí, gracias. Vale, perfecto. Karina, ¿quién era? Cintia, ya está. Bueno. Sí, buenas noches, Licen. Sí, habla Karina. Ya, Karina. Licen, yo soy maestra de multigrado, trabajo en el área rural y bueno, yo he tratado de hacer educación virtual, he participado de muchos cursos igual porque me interesa, pero no he podido porque en mi comunidad no cuentan con los artefactos, o sea, con los medios, ¿verdad? Bueno, entonces hemos elaborado cartillas nosotros con nuestro director digital. Y aparte de eso, he participado con el PDA en desafíos de lectura. Por eso yo decía, me tengo que basar en un curso nomás, porque yo, por ejemplo, he hecho desafíos de recortar, reconocer palabras con primero. No, lo que tendría... Ya, perdón que te corte, pero aquí lo más rico que tienes en la experiencia tuya es haber trabajado en multigrado. Sí, sí. Entonces, ahí tendrías que insertar muy inteligentemente el concepto de cartillas para el desarrollo de aprendizajes en multigrado. Y te queda perfecto aquello porque se supone que estas cartillas han sido estructuradas como, yo diría que una página, por ejemplo, sirve para recordar los temas que han avanzado algunos, los mayores, y para incorporar nuevos. O sea, la idea de una cartilla multigrado a mí me parece
sumamente interesante. Valdría la pena que recopiles y confrontes toda tu experiencia, pero ahí yo te plantearía el tema de la cartilla en la educación multigrado. No sé si me has captado la idea, Karina. Sí, ¿Ya? lo que pasa es que aquí en mi pueblo está lloviendo fuertísimo y estamos todos asustados. Ya, entonces, vería entonces en multigrado. Yo le haría mi título Cartilla en en multigrado. multigrado y toda la experiencia que has podido desarrollar. Incorpora ese concepto. Es muy, muy buen tema. ¿Ya? Ya, muchas gracias, Liz. Cualquier cosita le estaré llamando. Claro que sí. Gracias, se le Bueno, agradece mucho. a todos los maestros, muchas gracias por... No estoy acabando todavía. Tengo que hacer todavía alguna presentación más, pero he abierto este espacio para que ustedes puedan... Licenciado. A ver, dígame. Dígame, maestra. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Yo he trabajado con WhatsApp, he trabajado con grabaciones, videos, he enviado tutoriales, en algunos momentos me grababa. ¿Cómo puedo hacer mi título, licenciado? Tal vez me puede orientar. Bueno, aquí el elemento que usted me da es referido a la plataforma. Ahora, yo particularmente le pondría, ¿no? Clases virtuales, si usted quiere, en la plataforma de WhatsApp, por ejemplo. Y ahí usted me describe qué ventajas tiene usar WhatsApp. Yo particularmente le confieso de que hay maestros que han empezado con lo más complejo, Classroom, Moodle, incluso algunas unidades educativas han utilizado como plataforma. Pero al último han llegado a la conclusión de que el vehículo más interesante y más accesible a los estudiantes es el WhatsApp. ¿Ya? Esa podría ser una posibilidad. ¿Ya? Pero la otra... que me sirve este título, licenciado. Ya está bien, pues si le sirve, pero también... Perdón, licenciado. Dígame. Hay otra que usted... he colocado, licenciado, utilización de material audiovisual. Ya. Entonces usted ponga... En material audiovisual para mejorar el análisis comprensivo. Ya. Ahora, ahí vamos a hacer una corrección. Debería decir producción audiovisual. Que quiere decir que usted misma ha hecho todos sus videos y todo lo demás. Porque es lo que va usted a redactar. ¿Ya? Producción audiovisual como estrategia para desarrollar la comprensión. Ahí, ese sería su título. Y cuando redacte, haga hincapié en que usted misma ha hecho sus videos y todo lo demás. ¿Está bien, Beatriz? Lice, buenas noches. Bien, Víctor, pero ya hemos hablado con usted. Disculpe, Lice, ¿puedo decir un consejo? Dígame. Yo trabajé con segundo básico. Ya, licenciado. Cartillas a distancia entregando, pero también a los cuales he complementado con virtual, con WhatsApp y con Zoom. A los estudiantes que no pueden recoger y tienen posibilidades, ¿no? A los tecnológicos. ¿Cómo podría ser el título? Bueno, ahí usted tiene que definir, a ver, yo le pondría estrategias en la comunicación virtual o en la educación, estrategias de comunicación en la educación virtual, estrategias de comunicación en la educación virtual. Y ese título le permite abordar de que usted ha recurrido al WhatsApp, ha recurrido al Zoom, ha recurrido a la cartilla, etcétera, etcétera. Y en la experiencia usted podría compartir de que creo que todos los maestros deberíamos utilizar múltiples posibilidades en nuestra tarea porque ese es el reto, pues, llegar a todos. ¿Ya? Bien. Muy bien, gracias. Bien, antes de cerrar esta sesión, no se olviden, algunos maestros que todavía quieren hacer una consulta lo pueden hacer a través de mi celular y les voy a resolver con mucha predisposición. ¿Ya?
Ya. Algo más que quería compartir hoy día con ustedes. Y yo sé que están en tiempo del examen de ascenso. O sea, la evaluación de las experiencias transformadoras solamente es una parte del examen de ascenso. El grueso está en el 40% sobre los talleres y la preparación sobre la bibliografía. Quiero presentarles este material, ¿ya? Se trata de un pack audiovisual que lo he desarrollado durante muchos años de experiencia. Tiene dos DVDs y tiene todas las presentaciones y toda la bibliografía y todo el material requerido para el examen de ascenso con locución, grabadas, sintetizadas. Todos los libros están sintetizados y tiene locución, lo que les permite a ustedes hacer un repaso un repaso de toda la bibliografía, y aquellas personas que no han leído el libro, pues definitivamente para ellos les es de gran utilidad. Además tiene presentaciones con recomendaciones para su estudio. Tiene cartillas de memorización. Incluye dentro del material cartillas de memorización, que son muchas, porque yo entiendo de que es imposible memorizar un texto si no se tiene la síntesis de cada bibliografía o material bibliográfico, porque de lo contrario no podrían hacerlo. Este es el material que lo he posesionado ya durante mucho tiempo. En este momento están viendo la versión anterior, pero la última versión es mucho más completa, y la del 2020, y está con algunas mejoras. Tiene bancos de preguntas, tiene presentaciones totalmente audiovisuales para ustedes, y también es posible de que ustedes lo puedan subir a su celular fácilmente para que ustedes puedan ir repasando en los tiempos que ustedes quieran.